favor, la clase. Bueno, como siempre, compartir los casos del COVID, que hasta el día de ayer se han presentado 965 y en Potosí 26. Antes de el día de ayer se están presentando alrededor de 900, 884 y es el promedio que se está manteniendo igual que Potosí. Entonces vamos a continuar con el tema de los subsistemas administrativos en salud y voy a compartir la presentación. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de los subsistemas administrativos que hoy se denominan procesos de gestión hospitalaria. Son 8, ya hemos hablado del tema de referencia y contrarreferencia, del tema de control, donde hemos abordado el tema de monitoreo, supervisión y evaluación. Hemos hablado del tema de recursos humanos y hoy vamos a hablar del tema administrativo, financiero y suministros. El tema del subsistema administrativo financiero se refiere a la administración de recursos económicos de un establecimiento de salud. Esta administración de los recursos económicos se tiene que realizar de acuerdo a las normas vigentes, en la cual está el sistema de presupuestos, sistema de contabilidad y normas básicas de programación de operaciones, que es el POA, que es Plan Operativo Anual. Tenemos que entender que cualquier acción en salud, cualquier actividad que realicemos en salud, tiene un costo económico y el funcionamiento de los establecimientos de salud en el día a día tiene también un costo. Hacer funcionar un día un establecimiento de salud, cubriendo todos los gastos que requiere un establecimiento, es bastante significativo. Por ejemplo, por eso es que a veces las autoridades municipales, departamentales, a veces quieren realizar construcción de hospitales, pero básicamente tendrían que preguntarse si tienen la capacidad de poder mantener y hacerlo funcionar. Un hospital de tercer nivel, el nuevo que se está construyendo, alrededor de unos 25 millones de bolivianos solo se requiere para el mantenimiento. Así como se ha construido en Yayago, en Ocurí, los hospitales, solo el mantenimiento es bastante significativo y a veces los municipios por su presupuesto no pueden atender estas necesidades. Solo el costo del servicio de electricidad mensualmente se genera en esos hospitales 30,000 bolivianos mensual. Entonces, si uno lo suma por un año, básicamente es un alto presupuesto. Es por eso que los criterios técnicos de tener un hospital de tercer nivel, de segundo nivel, hay criterios que tienen que cumplir esos requisitos para poder construir y hacerlos funcionar. En concreto, un establecimiento de salud, ya sea de primer, segundo o tercer nivel, requiere recursos económicos para poder funcionar. En este sentido, la administración de recursos económicos comprende ingresos económicos y egresos económicos. Los egresos económicos podemos también denominarlo gastos. En el tema de los ingresos económicos, los establecimientos de salud pueden recibir recursos económicos de las siguientes fuentes de financiamiento. Entonces, lo que hoy vamos a describir son fuentes de financiamiento, ingresos económicos de los establecimientos de salud, conocidos también como fuentes de financiamiento. Entonces, una fuente de financiamiento de los establecimientos de salud son los ingresos propios, es decir, recursos económicos que se genera por venta de servicios. Esta venta de servicios puede ser, como ejemplo, consulta externa por especialidad, servicios de ambulancia, atención de parto.
Es decir, los servicios de salud brindan atenciones a los pacientes y básicamente de ahí tienen ingresos económicos. Hasta más o menos 2 años que se ha implementado el Seguro Universal de Salud, que es gratuito para todas las personas en varias prestaciones, los establecimientos de salud han tenido una debilidad, han bajado sus ingresos propios. Es decir, el Hospital Daniel Bracamonte tenía recursos económicos significativos por venta de servicios, es decir, las cirugías, las atenciones de consulta externa por especialidad, servicios de ambulancia, laboratorio, etcétera, tenían ingresos importantes. Tengo el dato que alrededor de 25,000 a 30,000 bolivianos ingresaba por día al Hospital Daniel Bracamonte. Les doy como ejemplo el Bracamonte porque este panorama ocurre en todos los establecimientos y hospitales a nivel nacional. Desde el momento que se ha creado el Seguro Universal de Salud, estos ingresos económicos han bajado. Es decir, ya los hospitales atienden el Seguro Universal de Salud, ya no pagan el Ministerio de Salud o los que, en este caso, los municipios que pagan del Seguro Universal de Salud, ya no pagan como eran las tarifas del hospital en cobrar cirugías, etcétera. Entonces han bajado, han disminuido el costo del servicio, lo han estandarizado y de esa manera los recursos económicos que tenían los hospitales por ingresos propios han bajado sustancialmente. Inclusive los hospitales con estos ingresos que recibían, como les decía, 25,000 bolivianos al día en el Hospital Daniel Bracamonte, en el mes, ¿cuánto recauda? Recauda al mes bastantes recursos y eso multiplicado por 12 meses, los ingresos económicos eran significativos, que les podía permitir contratar personal, pagar, comprar insumos, medicamentos. Este aspecto a nivel nacional por el tema del Seguro Universal de Salud ha bajado, que seguramente si se mejoran los procesos administrativos para poder devolverles a los hospitales, tendrían recursos para poder funcionar cada día. De todas maneras, en este periodo del actual ministro, tengo información de que ahora no esperan que los hospitales manden los reportes de atención, la atención de partos, etcétera, sino ya les adelantan por ingresos propios un monto económico y básicamente ellos pueden ahora tener como dinero anticipado para poder realizar las atenciones y se descargan. Si les han dado, por decir, unos 10 millones de bolivianos al Hospital Bracamonte, se tienen que descargar con las atenciones que realizan. En realidad, cuando hablamos del seguro universal, es gratuito para la persona, pero el municipio, a través de los recursos que reciben del Ministerio del TGN, pagan de los servicios que está atendiendo el hospital. Se atiende, por decir, 10 partos, a 120 el parto, tienen 1.200 bolivianos en el día. Ese 1.200 le va a devolver el municipio de Potosí al hospital. Pero los costos de atención, no en el caso de partos, sino en otras atenciones, lo han disminuido al mínimo. Por lo tanto, las ganancias que tenía el hospital han bajado sustancialmente y funcionan ahora con los recursos que tienen. Ese es uno de los temas que hay que analizarlo y trabajarlo, porque los hospitales hubieran bajado sus ingresos propios. Entonces, una fuente de recibir recursos económicos son los ingresos propios. La otra fuente de financiamiento de los establecimientos de salud son los gobiernos autónomos departamentales o los gobiernos autónomos municipales, de acuerdo a la Ley Marco de Autonomías.
Entonces, los establecimientos de salud de primer nivel y segundo nivel reciben recursos de los gobiernos municipales y los hospitales de tercer nivel reciben recursos de las gobernaciones. Ahora, este recurso que reciben tienen que hacer a través de una elaboración del POA, el Plan Operativo Anual. Y ese plan operativo anual se trabaja una gestión anterior, es decir, para el 2020, para la gestión 2022, el POA lo han hecho entre julio y agosto y lo han presentado al Ministerio de Economía y Finanza el 10 de septiembre, que es la fecha límite. Entonces ya se tiene definido los establecimientos con cuántos recursos van a tener el 2022. Y los establecimientos de salud que no han elaborado sus POAs por cualquier motivo, y ahí viene lo que les decía, que a veces los médicos no hemos estudiado administración de empresas, pero como estamos a cargo de un hospital o somos responsables de un establecimiento de salud, no nos queda que cumplir estos aspectos administrativos para garantizar recursos económicos, o si no perjudicamos a nuestro establecimiento de salud. Esta fuente de financiamiento de los gobiernos autónomos municipales y del gobierno autónomo departamental se constituye ahora como la fuente de financiamiento más importante y de mayor significación, ya que si los ingresos económicos propios han bajado, pues los hospitales solo van a funcionar con esta fuente de financiamiento, tanto de los gobiernos municipales como de los gobiernos departamentales. Otra fuente de financiamiento tenemos al Servicio Departamental de Salud, el SEDES. Pero este financiamiento que pueden recibir los establecimientos puede ser a través de proyectos o a través de financiamiento de programas departamentales. Entonces, otra fuente de financiamiento es el Servicio Departamental de Salud. Otra fuente de financiamiento es el Ministerio de Salud y Deportes, que también pueden financiar y dar recursos económicos a los establecimientos a través de proyectos y financiamiento de programas nacionales de salud. En este momento el Seguro Universal de Salud lo está manejando el ministerio, por eso que le está dando ahora recursos anticipados a los establecimientos de salud. Luego hay otros programas de tuberculosis, del programa de desnutrición cero, de varios programas, particularmente en la estrategia de promoción de la salud. Entonces el ministerio financia varios programas y son recursos económicos que ingresan a los establecimientos de salud. Y la otra fuente de financiamiento que también es importante es la cooperación externa. Financiamiento de la cooperación, como existen varias cooperaciones como la cooperación italiana, cooperación técnica del Japón, cooperación española, cooperación técnica coreana, que es el establecimiento de salud, los responsables del establecimiento de salud pueden conseguir recursos económicos de esta otra fuente de cooperación, ¿no? Entonces, en resumen, hemos visto que un establecimiento de salud recibe ingresos económicos de ingresos propios, de gobiernos autónomos municipales, de gobiernos autónomos departamentales, del Servicio Departamental de Salud SEDES, Ministerio de Salud y Deporte, cooperación externa, pero con esas estrategias que cada uno en cada fuente de financiamiento debe, ¿no? Es decir, para tener cooperación externa tienen que solicitar a entidades de cooperación, el Ministerio de Salud a través de programas y el SEDES a través de programas. La otra parte del manejo de recursos económicos son los egresos. Estos egresos se denominan también gastos. Entonces, son los recursos que se utilicen para el pago, ya sea de personal, recurso humano, o sea, es decir, ya estamos hablando de los gastos que hace un establecimiento de salud. Estos gastos puede hacer el establecimiento de salud para pago de personal, puede contratar personal, tiene que pagar servicios básicos, ahí estamos hablando del pago de luz, agua,
gas, teléfonos, si tienen internet, es decir, todos los servicios que tiene un establecimiento de salud, para el pago de combustible, para el pago de suministros, y en el tema de suministros tenemos medicamentos e insumos, material de escritorio, material de limpieza, equipamiento de los establecimientos de salud. Todos estos gastos tienen que estar programados y tienen que estar incluidos en el POA, en el Plan Operativo Anual. O sea, no podemos hacer un gasto si no está contemplado en el POA. Por ejemplo, si quisiéramos reparar el techo del establecimiento de salud, pero no tenemos en el POA, no hemos puesto una partida para mantenimiento y refacción del establecimiento, entonces no podemos utilizar este recurso. El plan operativo anual tampoco es tan rígido, sino que hay que hacer reformulación de presupuesto. Pero todo lo que se tiene que gastar o se gasta en un establecimiento tiene que estar previsto o programado en el plan operativo anual. Y también estos gastos se realizan de acuerdo al cumplimiento de normas, como por ejemplo es la SAB, Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Si el hospital va a comprar equipos de computación para el hospital, uno tiene que saber, y particularmente el responsable de salud, que como son recursos del Estado, como son recursos públicos, no puede ir a la Chayanta y poder comprar los equipos de computación que él quisiera. Tiene que hacer bajo un procedimiento normativo, y ese procedimiento normativo es la SAP, Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Ustedes, como ahora tenemos facilidad de la información en el internet, pueden entrar a buscar las normas SAP y les va a salir el documento, y ahí va a estar todos los pasos y los procedimientos que tenemos que seguir para poder, digamos, hacer una compra, o queremos hacer compra de equipamiento, compra de medicamentos, refacción del establecimiento si está en el POA, ampliar el establecimiento de salud, hacer colocar letreros luminosos, es decir, básicamente si hemos logrado planificar y programar recursos en el POA, entonces tenemos los recursos para poder administrar. Los recursos económicos más importantes y significativos que reciben los establecimientos de salud de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel es de acuerdo a la ley Marco de Autonomías 033, la ley de Andrés Ibáñez, que establece responsabilidad de los establecimientos de primer y segundo nivel de atención es de los gobiernos autónomos municipales. Esto es bien importante que tengamos conocimiento y nos podamos respaldar para saber si estamos en un establecimiento de primer o segundo nivel, como tenemos en Potosí, la mayoría son de primer nivel, es decir, a nivel municipal de Yocalla, Betanzos, Puna, y en Potosí los establecimientos de primer nivel. ¿A quién tenemos que pedir recursos económicos? Si son de primer y segundo nivel, como Madre Teresa de Calcuta, Boliviano Cubano San Roque, debemos solicitar recursos económicos al gobierno autónomo municipal de Potosí. Y en los municipios, cada municipio como Yocalla, Tinguipaya, Betanzos, tiene que pedir al gobierno municipal de Yocalla, es decir, al alcalde. Esta solicitud de recursos lo tenemos que entender bien nosotros, que tampoco es un favor que los pedimos a los alcaldes. He leído la ley Marco de Autonomías, la 033, donde establece que los alcaldes tienen que dar recursos al primer nivel y segundo nivel de atención. Si un alcalde por cualquier motivo no da los recursos, está haciendo incumplimiento de deberes. Nosotros, como cuando estamos a cargo de los establecimientos de salud,
debemos exigir el cumplimiento basado en una normativa a los alcaldes municipales. Y la responsabilidad de los establecimientos de tercer nivel de atención es de los gobiernos autónomos departamentales. En este caso, Potosí solo tiene un hospital de tercer nivel. ¿A quién tiene que pedir recursos económicos? Tiene que pedir a la gobernación de Potosí. Y en este momento estamos construyendo un nuevo hospital de tercer nivel en Villa Paraíso. Por lo tanto, Potosí tendrá 2 hospitales de tercer nivel y este hospital nuevo también tiene que tener ya recursos económicos. Por responsabilidad, nosotros que estamos a cargo de ese hospital, ya hemos logrado colocar en el POA 2021 alrededor de 9 millones de bolivianos para el funcionamiento de este hospital. Como les digo, para todas esas partidas de recursos humanos, medicamentos, etcétera, las que hemos leído para el 2022, pensando que el hospital va a entrar en funcionamiento a partir de junio 2022. Por eso creo que el presupuesto no es tan significativo y también para el mantenimiento. Entonces, no sé, hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema de los ingresos económicos, que hemos leído las fuentes de financiamiento y los gastos. ¿Alguna pregunta, por favor? Ya, entonces vamos a continuar. Eh, Les decía que una fuente de financiamiento para poder tener un establecimiento de salud es la cooperación externa. Una forma de gestionar recursos económicos para los establecimientos de salud de la cooperación externa es elaborando proyectos de salud. Es decir, la cooperación externa, como Potosí ha tenido y el Bracamonte tiene a la cooperación italiana ahí, sus oficinas creo que son cerca en la calle La Paz, no sé si habrán cambiado. Han estado muchos años en Potosí desde 1990, si no me equivoco, donde toda la refacción y lo que ahora conocen, conectado todos los bloques del hospital, ha hecho la cooperación italiana, y también para la universidad la cooperación italiana ha hecho toda una infraestructura para cuarto año y quinto año, para estar cerca al hospital y puedan pasar clases ahí al fondo del hospital, toda una infraestructura para la universidad, para la Facultad de Medicina. Entonces, esta, así como la cooperación italiana, tenemos la cooperación japonesa, la cooperación española. Entonces, los establecimientos de salud cualquiera que se encuentre en la ciudad de Potosí, en los municipios rurales, la única forma de que te pueden dar recursos económicos no es siendo a pedirles, necesito 4 millones, necesito 1 millón de bolivianos para hacer esta actividad. No, tenemos que presentar proyectos en salud. Y las cooperaciones también inclusive tienen sus convocatorias, como la cooperación JICA, que en marzo de cada año y en septiembre de cada año sacan convocatorias para que cualquier entidad, municipio, establecimiento puedan presentarse a proyectos de salud que beneficien a la población. Entonces, en el tema de la cooperación es importante tener la capacidad de elaborar proyectos. Entonces, aquí les menciono que para elaborar un proyecto tiene 4 etapas. Una primera etapa es diseño, hay que diseñar el proyecto. Les pongo el ejemplo rápidamente, por ejemplo, que si el Hospital Bracamonte quiere implementar una atención de detección precoz de cáncer, puede hacer un proyecto primero describiendo el problema, indicando que no existe infraestructura, se puede ampliar una infraestructura para solo hacer el tema de la atención del CONE, que es cuidados esenciales neonatales y obstétricos, y también se puede incluir el tema del PAP. Entonces hay que diseñar el proyecto, qué queremos, qué problema vamos a resolver, qué objetivos tenemos y cuánto es el presupuesto. Entonces se diseña el proyecto. Una vez que se diseña y se aprueba el proyecto, es la ejecución del proyecto. Ese proyecto puede tener vigencia de 1 año, 2 años, de acuerdo a lo que hemos diseñado.
Y una vez que estamos en ejecución hay que hacer el seguimiento del cumplimiento de los objetivos, de las metas, y la otra etapa es la evaluación. ¿Cuánto hemos cumplido de todo lo que hemos planteado en nuestro proyecto hacer? A la cooperación, así como JICA o como cualquier cooperación española, si un establecimiento como por ejemplo Madre Teresa de Calcuta, ejecuta un proyecto de salud, pero cumple con todo lo que él ha planteado en su proyecto, les aseguro que si piden otro financiamiento, si piden otro proyecto de salud, la cooperación les va a dar. Pero si esta cooperación ve que ese proyecto no se ha concluido, no han cumplido las metas, no han cumplido los resultados, yo creo que se están cerrando la puerta para siempre, porque la cooperación no va a volverles a dar recursos económicos, porque han visto ya en la ejecución del proyecto que no se ha cumplido. Y peor todavía si en la ejecución del proyecto los responsables del proyecto han malversado fondos, no han hecho un poco de corrupción. Yo creo que ahí totalmente nos cerramos las puertas de poder seguir solicitando cooperación externa. Entonces, y para cerrar el tema de la cooperación, eh, les, les comparto de que un proyecto de salud está constituido por estos componentes. Cualquier proyecto de salud tiene que tener antecedentes, por decir, les decía, queremos mejorar el estudio de la detección precoz de cáncer cérvico-uterino, entonces hay que describir los antecedentes de toda esa patología, la situación actual de cómo está la atención de personas con cáncer, cuál es la mayor incidencia, prevalencia, la mortalidad en este aspecto. Tenemos que describir el problema, qué es lo que está pasando. Podemos decir que cada día mueren 3 mujeres por cáncer, que ese es el indicador que se tiene, y en Potosí con mayor incidencia. Hay que buscar los datos estadísticos para poder describir y tener fuente de información. Describimos el problema, luego una vez descrito el problema, tenemos qué queremos lograr con el proyecto. Nos tenemos que plantear un objetivo general: disminuir el cáncer cérvico-uterino en la ciudad de Potosí. Y luego tenemos que buscar objetivos específicos, hacer una atención integral a la mujer en edad fértil en el tema de cáncer cérvico-uterino, mejorar o incrementar los estudios de Papa Nicolau, mejorar el equipamiento de atención del CONE y del Papa Nicolau, capacitar al personal. Y han dado varios objetivos específicos. Cada objetivo específico va a tener seguramente recursos económicos, resultados, actividades. Tenemos que determinar el presupuesto. Este proyecto va a tener 1 año, 2 años, 3 años, y el presupuesto, ¿no? Si es 1 año, probablemente será 500,000. Si es 2, 3 años, será 1 millón, 2 millones. Y hay una herramienta importante que es el marco lógico, donde determina objetivo general, objetivo específico, resultado, actividades, y tiene que estar tan coherente la propuesta que dice: si cumplo mis actividades, logro cumplir el resultado. Si cumplo los resultados, logro cumplir los objetivos específicos. Si cumplo los objetivos específicos, cumplo el objetivo general. De esa manera, el marco lógico, que es una matriz para poder, digamos, darle coherencia al proyecto de salud. Entonces, el responsable de un establecimiento de salud tiene que tener una capacidad de elaborar proyectos en salud para poder tener recursos económicos de esta fuente. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor. Ya, gracias. Vamos a entrar ahora a lo que es el subsistema de suministros, insumos y medicamentos, que sería el otro subsistema. Y este subsistema se refiere al manejo adecuado de medicamentos e insumos, que es otro elemento clave del funcionamiento de un hospital. Y
Este subsistema se refiere a lo que es programación de medicamentos, adquisición de medicamentos, distribución de medicamentos, el almacenaje de los medicamentos en la farmacia, la dispensación de la farmacia a los usuarios, el control de todo el manejo de los medicamentos que se realiza a través de un CARDEX y la rotación de medicamentos que se tiene que hacer. O sea, tiene que también funcionar tan en forma adecuada este subsistema, que básicamente dice la norma que no puedes comprar medicamentos con fecha próxima de vencimiento. Es decir, los medicamentos se deben comprar con unos 3 o 5 años de la fecha de vencimiento. Si estamos comprando medicamentos para enero y estamos en este momento en procesos de adquisición, los medicamentos que nos van a vender las empresas farmacéuticas no me pueden dar con fecha de vencimiento del 2022. Tiene que ser aproximadamente 3 o 5 años. Esas cosas son las normas que debe hacer en este tema del funcionamiento del subsistema de medicamentos. Para un funcionamiento adecuado del subsistema de suministros, que son medicamentos e insumos, debe funcionar el comité de farmacia, que debe iniciar los siguientes pasos. Es decir, así como el comité de referencia y contrarreferencia, aquí debe haber un comité de farmacia que debe cumplir los siguientes pasos. 1. Conformar el comité de farmacia. Conformar el comité de farmacia. Una vez de la conformación del comité de farmacia, se tiene que hacer el acta de creación del comité. Este comité tiene miembros que conforman parte del comité. Se tiene que designar los miembros con memorándum para que no sea como una función y una actividad informal o voluntaria. Aquí cuando se le extiende un memorándum, le estamos dando la obligatoriedad y la formalidad a las personas que cumplan con responsabilidad su trabajo. Este comité tiene que elaborar un reglamento de funcionamiento donde tiene que definir las reuniones periódicas, mensuales, bimensuales, tienen que analizar los indicadores, etc. Y las funciones básicas de este comité es programar, adquirir, controlar y cumplir con los indicadores de uso racional de medicamentos. ¿Quiénes conforman el comité de farmacia? Tiene que estar el director del establecimiento de salud, los jefes de servicio del hospital, la responsable de farmacia o la jefe de farmacia del establecimiento de salud, donde todas las personas tendrían que hacer primeramente la programación de los medicamentos, trimestral, semestral, tienen que manejar stock mínimo y stock máximo. O sea, el comité, juntamente con el responsable, tiene que manejar cuál es el stock mínimo de medicamentos y stock máximo. ¿Qué es stock mínimo? Es decir, si en el mes utilizan 2,000 frascos de Zinger lactato, ese es su stock mínimo. Y si eso multiplicamos por 3, entonces básicamente el stock máximo será 6,000. Entonces no pueden esperar el comité responsable que llegue a stock mínimo, porque el proceso de compra no es, se está acabando mi medicamento y anda a comprar de la empresa farmacéutica. No, hemos dicho que se tiene que cumplir el procedimiento de las normas SAP, Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Se tiene que licitar la compra de medicamentos. Se tiene que publicar en medios de prensa. Hay un proceso de evaluación de todas las empresas. En ese proceso de evaluación hay que poner condiciones, ¿no? Que todas las empresas farmacéuticas nos entreguen con fecha de vencimiento de 5 años. Y si no nos quieren entregar, no compramos, porque no estamos cumpliendo las normas de adquisición. Entonces, para eso el comité tiene que reunirse, funcionar, tiene que tener reglamento para funcionamiento, ¿no? Y como les decía, el instrumento técnico de manejo de los medicamentos es el CARDEX de medicamentos. En el CARDEX es una
una ficha, podemos decir una ficha técnica, donde está el saldo del medicamento, está la salida del medicamento por día, está la salida del medicamento por día, cuánto sale el medicamento por día, puede decir 50, 100, 200, y se va descontando. Si teníamos 2.000 y hoy día ha salido 100, tendremos 1.900, y así permanentemente ese Cardex te va a llegar a determinar el stock mínimo. Cuando ya estamos en el stock máximo, tenemos que hacer el proceso de compra de los medicamentos. Entonces, es importante manejar los stock mínimos y stock máximo, y es importante en este subsistema el manejo de Cardex de medicamento. Y para que funcione todo este manejo adecuado de insumos, que son medicamentos, de suministros, que son insumos y medicamentos, tiene que haber un comité que permanentemente esté exigiendo a todos el cumplimiento de todos los indicadores del comité de farmacia, y así como tenemos indicadores de referencia y contrarreferencia, tenemos también indicadores como del uso racional de medicamentos. Y también, por último, para modernizar este manejo del subsistema de suministros, se tendrá que informatizar, es decir, ya con las tablets, con la tecnología, ya no podemos estar manejando un Cardex manual, tiene que ser ya un Cardex digital, donde ese proceso o esa informatización del subsistema de medicamentos te permita reportar, porque pedimos reporte de salidas diarias, semanal, mensual, y si haces manual vas a tener que estar sumando, usando calculadora. En cambio, ya si está tecnificada, simplemente apretas en la computadora el reporte diario de medicamentos, el reporte semanal, y te va a dar todos los reportes que quisiéramos para poder tener, digamos, claramente los saldos de medicamento. Entonces estaríamos concluyendo los dos subsistemas, administrativo financiero y el tema de suministros, que son insumos y medicamentos. Y no sé si tienen, por favor, alguna pregunta, alguna duda para poderles aclarar. Adelante, por favor. Hola.